Bienvenidos a todos al módulo 1 de este recurso que he preparado para aclarar todas sus dudas, titulado Yacimientos de elementos del grupo del platino, PGE, exploración, procesamiento y mercado. ¿Qué nos vamos a encontrar en este módulo 1? Pues será una introducción a los elementos del grupo del platino. Antes de ir a lo más avanzado hay que empezar por lo más básico y es precisamente comprender qué son los PGE, pasando por entender qué es el platino, paladio, rodio, osmio, iridio y rutenio, cuáles son las propiedades físicas y químicas de este grupo, cuáles son las aplicaciones industriales y tecnológicas de los PGE y los diferentes usos que se les da en la industria. Así que comencemos. Los elementos del grupo del platino, o PGE, que por sus siglas en inglés significan Platinum Groups Elements, son una serie de 6 metales de transición ubicados en la tabla periódica. Estos metales son platino, paladio, rodio, osmio, iridio y rutenio. Son conocidos por sus propiedades excepcionales, como lo son la alta resistencia a la corrosión, gran capacidad catalítica y su rareza, lo que los convierten en metales muy valorados, tanto en aplicaciones industriales como en el mercado de los metales preciosos. Los PGE son conocidos como metales nobles, que por su configuración electrónica comparten propiedades físicas y químicas únicas, haciéndolos muy útiles en una amplia variedad de industrias. A pesar de pertenecer al mismo grupo, cada uno tiene propiedades específicas que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el platino y el paladio son los más utilizados industrialmente, mientras que el rodio y el iridio se usan en cantidades más pequeñas, más limitadas, pero en aplicaciones especializadas. ¿Cuáles serían como las características generales? Pues primero, son altamente resistentes a la corrosión. Los PGE no se oxidan ni se degradan fácilmente, lo que los hace muy útiles en ambientes extremos y en el contacto con la naturaleza. El punto de fusión es súper elevado. Los PGE tienen algunos de los puntos de fusión más altos de todos los metales, como es el ejemplo del osmio y el iridio, que son los más altos entre ellos. Tienen una excelente capacidad catalítica. Esto ¿qué significa? Pues que son ampliamente utilizados como catalizadores o aceleradores en procesos industriales como es la producción de ácido nítrico o en los convertidores catalíticos de los automóviles. ¿Cuáles serían o cuáles son las propiedades físicas y químicas de los PGE? Bueno, los elementos del grupo del platino tienen propiedades físicas y químicas que son únicas, que los hacen indispensables en diversas industrias. Estos elementos comparten características electrónicas y químicas que definen sus propiedades físicas, químicas y su comportamiento en los yacimientos. Con respecto a la configuración electrónica, los elementos del grupo del platino están situados en los periodos 5 y 6 de la tabla periódica, en los grupos 8 y 10 del bloque D. Tiene configuraciones electrónicas que presentan subcapas D completas o casi completas en sus estados de valencia, tal como podemos ver cada uno. ¿Esto qué significa? Bueno, la configuración de capa D parcialmente llena es clave para sus propiedades. Estos electrones o de capa D participan en la formación de enlaces metálicos y quiero que se queden con este dato porque forman enlaces metálicos y en menor medida forman enlaces covalentes, lo que le confiere a los PGE que tengan una alta densidad, una alta dureza y una alta estabilidad química. Estas propiedades, como las que mencioné, que son resistencia a la corrosión,
porque la alta densidad electrónica en las subcapas D contribuye a la estabilidad de los PGE frente a la oxidación y corrosión. Por eso, estos elementos son extremadamente inertes y pueden mantenerse sin reaccionar con otros elementos o compuestos en condiciones que oxidarían la mayoría de los otros metales, como es el ejemplo del hierro. Altos puntos de fusión y dureza. La fuerte interacción entre los electrones de capa D favorece una red metálica muy estable, lo que genera altas energías de enlace entre los átomos y explica por qué los PGE tienen puntos de fusión tan altos. Lo vemos en la siguiente tabla. También catalizadores eficientes. La configuración electrónica de la capa D también explica por qué los elementos del grupo del platino son excelentes catalizadores. Los electrones D disponibles permiten la absorción y desorción de moléculas reactivas en su superficie sin quedar atrapadas en enlaces fuertes, facilitando las reacciones químicas. Y esto es especialmente notable en el platino y en el paladio, utilizados en convertidores catalíticos y procesos industriales de refinado. También propiedades magnéticas. Algunos PGE, como el rutenio, muestran propiedades magnéticas en ciertos estados de oxidación, lo cual es directamente relacionado con los electrones de la capa D, que pueden interactuar en diferentes maneras dependiendo de su ocupación o estado de valencia. En los yacimientos de los PGE, estos metales a menudo se asocian con sulfuros, arseniuros y otros minerales ricos en hierro y níquel. La configuración electrónica de los PGE les permite formar algo que se conoce como soluciones sólidas o mezclarse con estos minerales debido a su capacidad para interactuar con los electrones de la capa D de los metales de transición. En los depósitos magmáticos, los PGE tienden a concentrarse en las fases de sulfuro debido a su afinidad química por el azufre. Durante la cristalización de los magmas, los elementos del grupo de platino, debido a sus configuraciones electrónicas y características químicas, tienen una fuerte tendencia a formar aleaciones o asociarse con sulfuros metálicos. Estos comportamientos favorecen su fraccionamiento en la fase sulfurada, permitiendo su concentración en cuerpos mineralizados ricos en sulfuro, siendo uno de los casos que veremos en el módulo 2. El platino es un metal raro, denso, dúctil y maleable, con un color blanco, plateado y un alto punto de fusión. Estamos hablando de mayores a 1700 grados centígrados. Su durabilidad y resistencia a la oxidación lo convierte en un material esencial en joyería, aplicaciones médicas y como catalizador en la industria química y automotriz. Su uso más destacado es en catalizadores para reducir emisiones contaminantes en vehículos. En la industria del petróleo, los catalizadores de platino se emplean para mejorar el octanaje de las gasolinas y en la producción de compuestos químicos clave. Por su parte, el paladio es más ligero que el platino y con un punto de fusión más bajo, alrededor de 1500 grados centígrados. Es ampliamente usado en la industria automotriz para convertir gases tóxicos en menos nocivos. Y también es importante en la electrónica y en la industria del hidrógeno debido a su capacidad para absorber grandes cantidades de este gas. El rodio es el más raro de los PGE y destaca por su alta resistencia a la corrosión y su reflectividad. Y se utiliza principalmente en los sistemas de escape de automóviles y como recubrimiento para proteger superficies de platino. El osmio, el metal más denso de todos, aunque su uso es limitado por su toxicidad, se emplea en aleaciones especializadas, como en contactos eléctricos y discos duros de alta capacidad. El iridio, conocido por su dureza y resistencia extrema a la corrosión, incluso a altas temperaturas, se utiliza en aleaciones de alta durabilidad, en motores para cohetes y equipos científicos. El rutenio,
aunque es el menos común en la corteza terrestre, es valioso por su resistencia a la corrosión y su estabilidad química, y se utiliza como un endurecedor de platino e iridio y en contactos eléctricos y catalizadores. Ahora ya puedes entender por qué la geoquímica de los yacimientos minerales es tan importante, porque precisamente nos ayuda a entender los yacimientos en función de sus propiedades químicas, y la configuración electrónica de la capa de los elementos del grupo del platino es responsable de su excepcional estabilidad química, su capacidad catalítica y sus altas densidades y puntos de fusión. Estas propiedades no solo explican su comportamiento físico y químico, sino también cómo interactúan y se asocian con otros minerales en sus yacimientos o depósitos naturales, favoreciendo su concentración en entornos específicos, como lo son los sulfuros magmáticos o en las fases metalíferas de los yacimientos que vamos a ver en el módulo 2. En esta tabla que se detalla las principales características microscópicas de los PGE, justo después de procesar y refinar todos los elementos, y cómo son sus características. Ahora bien, ¿cuáles son sus propiedades físicas y comportamiento en la naturaleza? Resulta que los PGE se encuentran en la naturaleza como aleaciones naturales o formando compuestos químicos. Presentan una alta reflectividad, estamos hablando de un 45 o 75%, y son resistentes a la mayoría de los ácidos. Funden a temperaturas entre 1500 y 2700 grados centígrados y tienen una dureza variable debido a su tamaño o a su pequeño tamaño, como el que se puede encontrar en la naturaleza. Su identificación y análisis requiere técnicas especializadas que involucren la microscopía por reflexión y rayos X, que eso lo veremos a más detalle en el módulo 4. Los minerales del grupo del platino, conocido como PGM, minerales del grupo del platino, a menudo se encuentran como inclusiones en sulfuros de metales base, en cromita o en óxidos de hierro, titanio y magnesio, lo que influye en su explotación y procesamiento, que lo veremos a mayor profundidad en el módulo 5. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales y tecnológicas de los PGE? Bueno, los PGE son esenciales en una amplia gama de industrias debido a, como vimos, que era su resistencia a la corrosión, estabilidad a altas temperaturas y actividad catalítica. Y se emplean principalmente en varias áreas. La primera, la número 1, en la industria automotriz. Es uno de los usos más destacados de los PGE, que se usa generalmente en los convertidores o como convertidores catalíticos. Para los que saben de carros o automóviles, pueden quizás saber que los PGE forman parte esencial de los sistemas de escape de los automóviles. Aquí los PGE, como el platino, el paladio y el rodio, actúan como catalizadores o aceleradores para reducir las emisiones tóxicas de los motores de combustión, transformando monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y otros contaminantes en gases menos perjudiciales para el ambiente, como lo es el dióxido de carbono, el nitrógeno y el agua. El paladio y el platino son los más usados en vehículos con motores de gasolina. El rodio se utiliza en menor proporción para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. La segunda industria más usada de PGE es la química. Los PGE juegan un papel clave en procesos industriales a gran escala. Actúan como catalizadores en la producción de productos químicos esenciales, como es el ácido nítrico, y en la fabricación de plásticos y fertilizantes. El platino es ampliamente utilizado en el proceso de reformado de petróleo para producir combustibles de alto octanaje. El paladio y el rutenio se utilizan en la catálisis de reacciones químicas complejas como la oxidación de alcoholes. La otra industria, la tercera más importante, sería la electrónica y la tecnológica.
En la industria de la electrónica, los PGE son cruciales para garantizar la durabilidad y funcionalidad de los componentes que requieren alta conductividad y resistencia a la corrosión, como son los discos duros, contactos eléctricos y materiales de soldadura. El osmio y el iridio se usan en componentes electrónicos de alta durabilidad, mientras que el rutenio es usado en capas delgadas en discos duros magnéticos. ¿Por qué entonces estudiar y explorar los elementos asociados a PGE? Pues como pudimos ver, son metales indispensables en el desarrollo tecnológico. Desde los años 80 hasta el presente, han tenido un incremento exponencial en el uso de estos elementos en el desarrollo de chips y microprocesadores de ordenadores y teléfonos celulares, donde pueden contener entre 0,004 gramos a 0,04 gramos de platinoides. También se pueden usar los platinoides en la joyería y metales preciosos. Debido a su rareza y atractivo estético, el platino es muy apreciado en la joyería de alta gama, sobre todo por su resistencia al deslustre y su capacidad de mantener las piedras preciosas en su lugar. También se usan en relojes de lujo y otros artículos de valor. El platino, procesado al 95% de pureza, es altamente valorado por su durabilidad y brillo. El paladio ha generado actualmente una gran popularidad como alternativa al platino en la fabricación de joyas debido a su menor densidad y costo más económico. La quinta industria en la que más se usa los platinoides es en la medicina. Los PGE se usan mucho en aplicaciones médicas. Los compuestos del platino, como es el cisplatino, se utilizan en tratamientos de quimioterapia debido a su capacidad para inhibir la división celular en ciertos tipos de cáncer. Además, el platino se usa en implantes médicos como los marcapasos y stents, debido pues, a su gran biocompatibilidad. También se usan en restauraciones dentales. Las aleaciones de PGE, como es platino iridio y platino renio, se utilizan en procesos de alta tecnología como son los motores de jet, la fabricación de vidrio óptico y en la cohetería espacial. Además, son críticos en sectores como la producción de fertilizantes, explosivos y combustibles biodegradables. Los elementos del grupo del platino tienen una importancia crucial en múltiples sectores industriales y tecnológicos debido a sus propiedades únicas y debido a su rareza en la corteza terrestre, junto con sus aplicaciones industriales altamente especializadas, hacen que los PGE sean metales estratégicos de alto valor en el mercado global e incluso críticos para muchos países, dado que el 90% de las fuentes productoras de PGE están en yacimientos en Sudáfrica y Rusia. A lo largo de todos estos módulos profundizaremos en los aspectos geológicos y económicos que rodean la exploración y producción de estos metales y cómo sus características únicas los hacen esenciales para el futuro de diversas industrias. ¿Qué encontrarás en el módulo 2? Pues principalmente cuál es el origen y formación de los yacimientos de PGE, cuáles son los procesos geológicos y geoquímicos que generan PGE, cuáles son los tipos de yacimientos de PGE. Vamos a ver cada uno de los que existen, los factores geotérmicos y tectónicos que influyen en su formación. ¿Qué veremos en el módulo 3? Pues los métodos de exploración y prospección de PGE, profundizaremos en las técnicas de prospección geológica. ¿Cuáles son los métodos geofísicos aplicados en la exploración de PGE? ¿Cuáles son los métodos de perforación y muestreo en yacimientos de PGE? En el módulo 4 aprenderemos sobre el análisis geoquímico y evaluación de los PGE. ¿Cuáles son los métodos de análisis de laboratorio? ¿Qué ensayos hacer y qué no hacer? Evaluación económica de los recursos y reservas. ¿Cuáles son los factores que afectan la viabilidad económica de un yacimiento de PGE?
En el módulo 5 hablaré sobre cómo es el proceso metalúrgico de los PGE, cómo son las técnicas de extracción y de refinación. Mencionaré cuáles son los desafíos actuales metalúrgicos y ambientales en lo que es el procesamiento de los PGE e innovaciones tecnológicas en la metalurgia de PGE que se están aplicando actualmente. En el módulo 6 aprenderemos sobre cómo es la evaluación de precios y pronósticos en el mercado de los PGE. Veremos cuáles son los factores que afectan los precios de los PGE en el mercado internacional, el análisis de tendencias y pronósticos de precios a futuro, el impacto de las políticas y regulaciones ambientales en el mercado de los PGE. En el módulo 7 veremos casos de estudio y analizaremos 2 yacimientos reales de PGE actualmente explotados de clase mundial súper reconocidos y veremos de primera mano todo y cada uno de los paso a paso que ellos han ejecutado para el éxito de sus yacimientos. Y finalmente, y no menos importante, el módulo 8. Te comentaré sobre el futuro y perspectivas de la exploración y producción de PGE, innovaciones que se están haciendo actualmente en temas de exploración y procesamiento, el impacto de la transición energética y su influencia en la demanda de PGE y las nuevas tecnologías que actualmente se están considerando para sustituir a los PGE. Así que si te gustó lo que aprendiste en este módulo 1, pues imagínate todo lo que aprenderás en todos los demás. Si tu deseo es saber más sobre este tipo de yacimientos y no perderte ninguno de los módulos anteriormente mencionados, te dejo el link en la descripción. Y nos vemos por más al otro lado del clip. Y si te gustó este episodio, pues dale like, guarda, comenta y comparte para que sigamos creciendo. Chao.